everyone. Welcome to our final lecture in the STS Borderlands series, Borderland Technology series. It's sponsored by the STS Borderlands group at ASU. We have several research projects and ongoing events going on our website. So if you'd like to learn more, please visit our website at stsborderlands.com. We'd love for you to join in further conversations in the future. So we've had a wonderful series. These are just some of the speakers who've come. And if you visit this site later, we're going to post the videos, and you should, if you missed any of the talks and would like to hear them, you can come to our website and see them. So today we have Rodrigo Parini from Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, and he is going to talk about technologies of dispossession. He is an anthropologist who has worked extensively on Mexico's southern border, and he is going to share with us his ethnographic field research from the southern border to talk about the shifts and changes in the border regimes that we often ignore and to the south of us. So I'm going to turn it over to Rodrigo, who's going to be speaking in Spanish today, and we will have live subtitles in English. So if you would like the subtitles, make sure you put on your subtitling button, and you should be able to see those in English. Thank you so much for joining us, Rodrigo. I'm going to hand it over to you now. Okay. Buenas tardes. Yo voy a leer un texto que espero irlo leyendo con suficiente rapidez para no tomar tanto tiempo. Mi texto se llama Tecnologías de la Disposición. Comienzo a leer, María. Sí, ok. El día en el que el nuevo embajador de los Estados Unidos en México visitó la frontera de Tenosique con Guatemala, asesinaron al Cachorro, un joven de clase trabajadora de esta localidad de Tenosique, Tabasco. La visita del embajador fue noticia en los medios de comunicación nacionales y era la primera vez que un funcionario de este nivel recorría esta zona fronteriza. Sobre la muerte del Cachorro se publicaron fotos en Facebook y circularon algunos rumores. El Cachorro se suma a una larga serie de muertos y de personas agredidas en esta localidad, a la par de una paulatina securitización de la frontera. La violencia se incrementa. Parece que la militarización no detiene la violencia, sino que la propicia, o al menos es contemporánea de ella. En esta presentación quisiera pensar las formas en las que los cuerpos de sujetos y colectivos subordinados y vulnerables están expuestos a la operación sistemática de lo que llamaré tecnologías de la disposición, que producen lo que Elizabeth Povinelli llama un desgaste constante de los cuerpos, las psiquis y las formas de sociabilidad. Estas tecnologías son ensamblajes sociomateriales y subjetivo-culturales que desgastan y cierran los horizontes existenciales y materiales de los migrantes que transitan por esta localidad y de otros colectivos, por ejemplo, como los jóvenes de clases populares. La coincidencia entre la visita del embajador estadounidense y la muerte de un muchacho popular es un aviso de las distancias que surgen entre los intereses estratégicos que se juegan en esta zona y las disposiciones estructurales que marcan la vida cotidiana de colectivos diversos, sometidos a formas sistemáticas de violencia. La frontera que me interesa explorar surge entre el cuerpo del Cachorro y la visita del embajador. No se trata exactamente de la frontera política entre México y Guatemala, sino del espacio histórico y estructural que entre el cadáver de un joven y el cuerpo de un representante diplomático. Espero que vean esa imagen. ¿Sí la ven? Ahora no. Oh. Perdón. Quizás. Espérame un momento. ¿Ahí? Ok. Sí. Es el embajador. En esta distancia podemos explorar
las múltiples disposiciones que experimentan algunas poblaciones. Esto no tiene que ver solo con fronteras, pero creo que en ellas se producen dinámicas singulares de disposición. Y esto no se relaciona solamente con los procesos migratorios, aunque tengan una importancia central. Hay múltiples conexiones que es importante considerar para entender por qué las fronteras, en su sentido polisémico, son zonas de disposición en las que operan tecnologías sociales y discursivas específicas. La frontera no existe de manera cerrada y definitiva, sino que se crea repetidamente, se transforma. Por eso creo que debemos entender cuál es la relación entre la visita del embajador estadounidense y el asesinato del cachorro, aunque en estricto sentido no existan vínculos causales. Esos vínculos son históricos y políticos, no están definidos de manera tajante, sino que se están creando en estos mismos momentos y cambiarán en un futuro cercano o relativamente próximo. Y la investigación que he realizado desde el año 2006 en el municipio de Tenosique, fronterizo con el departamento del Petén en Guatemala, he sido de una testigo de una frontera que era de poco interés para el gobierno mexicano, por la que apenas transitaban migrantes, y de otra que está en el centro de las políticas migratorias mexicanas y que parece ser relevante para la relación con los Estados Unidos. Por eso la visitó, sin duda, su actual embajador. No podré describir todos los cambios que he documentado, pero quisiera resaltar la transformación de una zona apenas mencionada en los medios de comunicación, escasamente transitada y con muy poco control policial, a otra que forma parte de las agendas de distintas instituciones y que se ha militarizado en forma paulatina, solo en 15 años. ¿Qué converge en esta zona? ¿Qué procesos sociales y culturales suceden en estos momentos? ¿Por qué la intensificación de la seguridad coincide con la vulnerabilidad acrecentada de algunos colectivos? La instalación de macroproyectos de infraestructuras, como el Tren Maya, que atraviesa el municipio de Tenosique y que ha sido pensado como un corredor turístico que conecta el sitio arqueológico de Palenque, en Chiapas, con las ciudades balnearios del Caribe mexicano, ¿cómo podemos entenderla? ¿Qué relaciones existen entre estos proyectos de desarrollo con los reacomodos de grupos del crimen organizado y los flujos de economías legales e ilegales en esta zona de México? La disposición que investigo se detiene en las experiencias microsociales que algunos colectivos y sujetos, y en ellas encuentro hilos que me permiten vincular de forma tentativa dichas experiencias con los macroprocesos que antes mencioné. Me interesan las conexiones que se pueden identificar mediante una etnografía. En esta presentación propongo describir algunos cambios discursivos sobre la frontera sur de México, analizar algunas tecnologías de la disposición de manera muy somera y vincular ambos objetivos con lo que llamaré zonas de presencia y puntos de observación. Quisiera decir que mis análisis son tentativos y están en curso, por lo que podrán notar fisuras y asuntos sin resolver sin duda. Tierra de nadie. Alan Bersin sostuvo en septiembre del año 2012, cuando era subsecretario de Asuntos Internacionales del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que, cito, la frontera entre Guatemala y Chiapas es ahora nuestra frontera sur. Para que un alto funcionario del gobierno estadounidense considerara que los límites de su país se habían desplazado miles de kilómetros hacia el sur, tuvieron que acontecer muchas cosas. 3 años después de dicha afirmación, realizada en una reunión de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, esa afirmación podría hacerse con mayor certeza. A partir de la implementación del programa Frontera Sur en el año 2014 por parte del gobierno mexicano, la frontera sur de México se vinculó claramente a los intereses migratorios y de seguridad interna del gobierno estadounidense. Las estrategias han cambiado, pero esta preeminencia no. Pero la afirmación de Bersin era producto de un largo proceso en el que la frontera sur de México comenzó a adquirir creciente importancia en las políticas de seguridad interna de ambos países y en sus relaciones diplomáticas. En una década pasó de ser una frontera olvidada a otra militarizada.
Durante ese mismo tiempo, al menos, distintos informes de organizaciones nacionales e internacionales, artículos académicos y reportajes periodísticos, entre otros materiales, insistieron en que ese territorio era, por ejemplo, una zona sin ley, con escaso control y con poca presencia del Estado mexicano. Decían que era irregular, porosa y frágil. Si bien la orientación de estos textos era diversa, muchos coincidían en esta descripción. La frontera sur de México fue descrita como una tierra de nadie. Algunos abogaban por aplicar los mismos mecanismos de vigilancia y control que los Estados Unidos habían construido en su frontera sur. Otros por el libre tránsito de los migrantes que la cruzaban y el imperio de la ley. Otros más por un control respetuoso de los derechos humanos que facilitara la integración regional. No pretendo establecer una relación causal entre estos discursos y las medidas gubernamentales que se han tomado en esa frontera y que la han transformado, al menos para los migrantes que la atraviesan, en un lugar aún más hostil de lo que era. Me interesa mostrar cómo múltiples actores y narraciones coincidieron en un modo de escribir un espacio social complejo y en plena reconfiguración. Considero además que durante la primera década del siglo XX se produjo un giro discursivo que hoy está plenamente consolidado y que reemplazó, a mi entender, la perspectiva sociocultural por una jurídica o policial militar en torno a las fronteras. Sin duda, las modificaciones de la política de seguridad nacional de los Estados Unidos tuvieron una influencia importante en ese cambio, pero también se sumaron los efectos de lo que se llamó en algún momento la guerra contra el narcotráfico, que produjo una redistribución de los territorios y los sectores involucrados en ese conflicto. Algunos países centroamericanos adquirieron un lugar importante en el trasiego de drogas y la frontera se transformó en un espacio de disputa entre actores estatales y criminales. Actos de presencia. ¿Qué hace el embajador en esta parte de la frontera? ¿Fue a inspeccionar lo que ahí sucedía? ¿Por qué no viajó a la parte más problemática en Tapachula? Creo que este funcionario hizo un acto de presencia. Su visita es un mensaje que resalta la importancia para el gobierno de los Estados Unidos de lo que está sucediendo en esa zona. Pero el asesinato del cachorro también podría leerse como un acto de presencia, aunque de otro orden. Porque si los rumores fueran ciertos, un grupo rival de narcotraficantes sería el responsable de su muerte. El mismo día, dos actos de presencia, aunque disímiles entre sí. Lo importante es que algo se intenta decir y asentar: la vigilancia política de la frontera sur de México o el dominio sobre un territorio y sus movimientos. Una frontera es una zona de presencia en la que pueden aparecer individuos o colectivos, por ejemplo, cientos de migrantes que avanzan por una carretera o se estacionan en una localidad. Pero también desaparecer, como ha sucedido con miles de migrantes durante las últimas 2 décadas en México. Una zona es una configuración espacial que surge de la interacción entre territorio y relaciones de poder. En ese sentido, una frontera es una zona delimitada de cierta manera, marcada por algunas relaciones de poder que implica un territorio definido. Pero también es una zona de tránsito, y en esa medida un espacio indeterminado o que se está delimitando constantemente. La visita del embajador, por ejemplo, al Ceibo, produce lo que llamaré un punto de observación de los fenómenos migratorios. Allí, informan algunos medios de comunicación nacionales, son deportados migrantes haitianos que han sido trasladados en aviones desde las ciudades del norte de México hasta Villahermosa, la capital del estado de Tabasco, y luego hasta ese puerto fronterizo, el Ceibo. Sin embargo, dice una nota periodística, los haitianos, comillas, regresan a México por otros puntos, burlando a las autoridades migratorias.
Entre la expulsión y la burla se delimitan zonas de tránsito por las que se mueven autoridades, migrantes y traficantes, entre otros actores. El embajador fue a observar una de dichas zonas porque su mirada es importante. No es cualquier visita ni cualquier observación. ¿Cómo observar una frontera? ¿Cómo se establecen sus controles? ¿Qué soportes tecnológicos tienen esos controles y esas miradas? No se trata solo de un asunto técnico. Quisiera destacar que es también un tema político. Creo que el embajador lo sabe y va personalmente a mirar desde un determinado punto y elige justo el límite, el lugar por donde se transita. En ese punto, los migrantes deportados, pero también otros miles de migrantes centroamericanos entran sin papeles a México. El umbral político y material, es el umbral político y material que en un instante convierte a estos migrantes en indocumentados. Las tecnologías de la desposesión no se pueden entender sin localizarlas en un contexto sociohistórico específico. Y ese umbral, ese punto de observación, las zonas de presencia que he mencionado antes, son parte de la infraestructura material y simbólica de las tecnologías de la desposesión y no pueden funcionar sin ellas. Pero detengámonos en este momento en movimiento, en el que un migrante cruza la frontera y entra en México como indocumentado. ¿Qué pierde? ¿De qué ha sido desposeído en ese cruce? ¿Qué registran? ¿Qué registros son los documentos que no tiene, por ejemplo, una visa que le autorice a transitar legalmente por México? Hablamos de desposesión para señalar aquello de lo que algunos sujetos o colectivos son privados o que se les niega. Por ejemplo, el acceso a derechos básicos, bienes materiales, posibilidades de sobrevivencia, pero también dignidad, cuidado y protección. Las desposesiones que he observado durante la etnografía que realizo en Tenosique van desde el robo de los zapatos hasta la pérdida de la vida. La desposesión intensifica la precariedad, leída como una carencia de recursos y medios, y la vulnerabilidad, entendida como una exposición a relaciones de poder y prácticas violentas. En el ejemplo que puse, podemos ver que cruzar la frontera no es solo entrar en cierto estatus legal, también implica una intensificación de la desposesión. La ausencia de documentos es también un problema de presencia. Sin documentos legales, un migrante no está inscrito en las bases de datos del Estado mexicano, por lo tanto, en alguna medida, no existe para él. En el Hogar Refugio para Personas Migrantes La 72, ubicado en Tenosique, Tabasco, un requisito para que un migrante pueda alojarse en sus instalaciones es que cuente con una identificación oficial. Una vez que la presenta, es inscrito en una base de datos en la que se registran algunos datos de importancia, como edad, educación, historia migratoria, identidad de género, entre otros. Recuerdo que una vez un joven migrante solicitó a quienes dirigían el refugio que revisaran la base de datos para ver si encontraban pistas de su hermano que había salido de Honduras meses atrás y de quien no tenía noticias. Ese registro podía ser la única evidencia de su presencia en México porque por ahora su familia solo sabía que estaba desaparecido. ¿Qué había pasado con ese joven? ¿Dónde se podrían encontrar otros registros de él? Si hubiese entrado en los Estados Unidos, ¿existiría algún registro? Las tecnologías de las burocracias son también fronteras, entendidas como zonas de presencia y de tránsito, como tecnologías en las que se dirime la relación entre disposición, existencia y sobrevivencia. ¿Cómo se puede buscar a alguien de quien no se tienen pistas? Estos registros, en sus múltiples formas, son puntos de observación en las zonas de presencia que tratamos de delinear. En las bases de datos de la 72, no muy sofisticada pero constante, se registraban a todos los migrantes y las migrantes, a cada uno de ellos y o ellas. Es necesario considerar que esos datos pueden ser los únicos que existen de muchos migrantes que ahora quizás se encuentran desaparecidos o desaparecidas. Indocumentar es quitar la presencia e intensificar la desposesión. Documentar en algunas circunstancias
es otorgar o reforzar la presencia y disminuir la desposesión. Tener identidad es tal vez la primera forma de posesión. La presencia tiene una serie de mediaciones tecnológicas que pueden intensificar la desposesión o colaborar en la construcción de campos móviles de protección. Pongo algunos ejemplos. Una cámara de circuito cerrado puede grabar la presencia de una persona en un puesto fronterizo o en el mismo refugio de Tenosique, la 72, aunque desconozco cuál es el destino de sus grabaciones. Dicho registro puede ser la única evidencia de que alguien estuvo en cierto lugar en determinado momento. Pero ampliando esta idea, creo que un lugar como la 72 constituye una tecnología social de protección y realiza mediaciones tecnológicas de cuidado. Si un migrante presenta un problema de salud, es difícil, si no imposible, que sea atendido en el sistema local, en el sistema de salud local. Tampoco podría presentar una denuncia si es víctima de algún delito. Añado, solo lo puede hacer el hogar refugio. Tecnologías. Con tecnologías de la desposesión me refiero primero a las relaciones que ciertas instituciones e infraestructuras establecen con algunos colectivos y sujetos. Luego, al rango de posibilidades de lo que la antropóloga Bina Das llama el control sobre lo real. Y en tercer lugar, a las combinaciones de los dos primeros producen en los sujetos para relacionarse consigo mismos. Pero también las tecnologías de la desposesión apuntan a fisuras en las instituciones o aparatos estatales que permitan que emerjan campos alternos no regulados, pero extremadamente dañinos y peligrosos. Por ejemplo, bandas del crimen organizado, que a veces, en contubernio con funcionarios del Estado, secuestran o extorsionan migrantes. Creo que las tecnologías apuntan a procedimientos y modos de acción. Lo singular de las tecnologías de la desposesión es que son ante todo negativas. A diferencia, por ejemplo, de las tecnologías del yo, que Foucault define como, y lo cito, aquellas técnicas que permiten a los individuos efectuar cierto número de operaciones sobre sus propios cuerpos, en sus almas, en sus pensamientos y en sus conductas, las tecnologías que nos interesan impiden que los sujetos realicen esas operaciones sobre sí mismos o sobre sus vidas, restando posibilidad de existencia. Por eso se vinculan con el desgaste del que habla Povinelli. El desgaste es un proceso que sucede de forma sistemática, pero con lentitud, y que finalmente se traduce en sufrimientos y padecimientos de distinto tipo, en enfermedades o pérdida de años de vida, o entre otros efectos que se puedan discernir. Se trata de la mala alimentación, de jornadas extenuantes de trabajo, de viviendas de mala calidad. En el caso de los migrantes que cruzan por Tenosique, se trata de comida escasa, largas caminatas, agresiones, el calor insoportable, la ausencia de derechos. El desgaste es corporal y psíquico, individual y también colectivo. Podemos incluir la extorsión de un policía, los insultos de un agente de migración, un robo, las prácticas xenófobas, días sin comer, la falta de agua y también el cansancio. Me pregunto si cada una de las prácticas o de los hechos que menciono constituyen una tecnología con mayúscula o si lo hace su secuencia. Esta tecnología es una trama de desposesiones que operan en el nivel más microfísico de la experiencia migrante. A diferencia de lo que Nicholas Rose sugiere, no creo que haya una racionalidad que oriente un montaje de conocimientos, prácticas, intenciones, espacios y formas de organización que estén orientadas hacia ciertas metas. Las tecnologías de la desposesión es un encadenamiento de abusos y precariedades que solo existe cuando reconocemos sus efectos en las vidas y los cuerpos migrantes. Sus ensamblajes son posteriores a su funcionamiento. De este modo, una secuencia desconectada de acontecimientos y sucesos puede leerse como una tecnología de la exposición por el desgaste que produce. El efecto más relevante que logro discernir por ahora es el adelgazamiento de la realidad o de sus coordenadas, en sintonía con el control sobre lo real del que habla Bina Das. Creo que los migrantes en ciertas circunstancias son desposeídos de un sentido de la realidad.
quiero apuntar dos cosas, el espacio y el tiempo. Las coordenadas del espacio se ven alteradas por el desconocimiento de las rutas y las formas del viaje. Las del tiempo por la incertidumbre y por las dislocaciones que pueden ocurrir entre las expectativas de movilidad y las esperas. Esto es muy claro cuando se realiza una solicitud de refugio. Pueden transcurrir meses sin que las instituciones den una respuesta. No se sabe cuándo la darán ni el sentido de ella. Algunos migrantes esperan muchos meses para que les digan que su solicitud finalmente ha sido denegada. Quiero mencionar algunos ejemplos para entender el adelgazamiento de lo real que intento pensar. Primero, un adolescente hondureño que conocí, con el que conversé en la 72, me contó que creció en un orfelinato en San Pedro Sula y que si bien tiene un nombre, duda que sea, comillas, su verdadero nombre, porque nunca conoció a sus padres. Dice que va hacia los Estados Unidos para que lo detengan las autoridades migratorias y que cuando sepan que es menor de edad y no tiene familia, le den una que se haga cargo de él. 2. En septiembre del 2015, la encargada de Derechos Humanos del Hogar Refugio para Migrantes, la 72, me contó que un grupo de migrantes hondureños había sido asaltado a las afueras de Tenosique, mientras intentaba tomar el tren para viajar hacia Veracruz. Los asaltantes les quitaron todo, todo lo que traían, incluso sus zapatos. Yo los vi sentados en las entradas del refugio, descalzos. Eran 5 o 6 jóvenes silenciosos. La encargada fue con ellos, me cuenta, a un supermercado para comprarles sandalias y tuvieron que entrar descalzos al local para probarse alguna que le quedara bien. Al pagar en la caja y entregar el documento que permite facturar los gastos, esa voluntaria se percató de que el nombre de la asociación civil que está a cargo del albergue era Pies Descalzos. Lo sabía, pero la denominación adquirió una extraña materialidad al observar esos migrantes descalzos, tal cual lo anunciaba el nombre de la asociación. Tercero, en una publicación que subió a Instagram, Fray Tomás González, cuando era director de la 72, relata lo siguiente, y aquí cito: salió de su país el 2 de enero, se despidió de sus 2 hijas y de su esposa, atravesó la frontera mexicana el 4 y llegó a la 72 el 5 de enero. Hoy, el 6 de enero, le pidió a los Reyes Magos poder llegar a los Estados Unidos para ayudar a su familia. El tren le arrancó una pierna y le quebró otra. Lo único que encontraron en su cartera fueron su identidad, 15 lempiras y 7 quetzales. ¿Qué significa decir feliz año? ¿Cómo y dónde se alcanza la felicidad? Cuando pude platicar con él, escribe Fray Tomás, 2 hilos de lágrimas salían de sus ojos, silenciosamente. Yo tuve la culpa, dígale a mi familia que me perdone, me dijo. Cierro la cita. La ausencia de nombre y la búsqueda de una familia que surgirá de una detención en algún lugar de la frontera norte. La pérdida de los zapatos. La culpa que experimenta un migrante mutilado por el tren que pasa por Tenosique. Son situaciones y experiencias sin duda muy distintas, pero quisiera vincularlas mediante algunas preguntas. ¿Sabemos qué nos puede suceder? ¿Qué implica esa apertura terrorífica en la que no podemos estar seguros que ciertos límites no serán traspasados? ¿Qué somos si nos falta un nombre o una prenda o una pierna? Creo que tenemos que observar la arbitrariedad como una de las manifestaciones más potentes y determinantes del poder en este campo. Las historias que relato son muy distintas entre sí y requieren sin duda de un análisis detallado, pero todas tienen en común la negatividad y la pérdida. ¿Existe una racionalidad subyacente en estas microtecnologías de la disposición? ¿Pueden ensamblarse entre ellas para crear una tecnología de mayor alcance? Vidas paralelas. La distancia entre el Ceibo y el centro de la ciudad de Tenosique es de 60 kilómetros, aproximadamente, pero entre el embajador de los Estados Unidos y el cachorro, esa distancia es infinita. Sus vidas son paralelas. Dije que la presencia del embajador era un punto de observación
en lo que llamé zonas de presencia. Pero el cadáver del joven también es un punto de observación, desde el cual podríamos mirar los reacomodos estratégicos que suceden en la frontera sur de México y los actores sociales que circulan por ella. En esas distancias se cumple de alguna manera las descripciones que se hicieron de la frontera como una tierra de nadie o como un lugar sin ley, aunque faltaba decir que esa tierra no sería la misma para el embajador o para el joven asesinado. Como dije antes, esa distancia es la frontera misma. El cachorro no está distante de los migrantes a los que me he referido. Quizás las mismas tecnologías desgastan sus cuerpos y sus vidas a velocidades distintas y con efectos diferentes. La historia de este joven es la de una muerte muy temprana. No sé si llevaba alguna identificación consigo, pero tenerla no evitó su asesinato. En otro sentido, también es un indocumentado y su vida estaba modelada por algunas tecnologías de la desposesión. Ser desposeído, dice Atanasiu en un diálogo con Judith Butler, cito, se refiere a procesos e ideologías por los que las personas son privadas y humilladas por los poderes normativos y normalizadores que definen la inteligibilidad cultural y que regulan la distribución de la vulnerabilidad, la pérdida de la tierra, por ejemplo, y comunidad, la propiedad de una persona sobre el cuerpo de otra, como en las historias de esclavitud, dice Atanasiu, la sujeción a la violencia militar, imperial o económica, la pobreza, los regímenes securitarios, la subjetivación biopolítica, el individualismo posesivo liberal, la gubernamentalidad neoliberal y la precarización. Termino de citar. Quisiera añadir que esa desposesión es práctica y microfísica. No basta con señalar macroprocesos como el neoliberalismo o la biopolítica, aunque la marquen. Es necesario conocer y describir su funcionamiento más íntimo, las formas más imperceptibles de sus encarnaciones. Las tecnologías de la desposesión son plurales, heterogéneas y disímiles. No operan con un programa de desposesión. Más bien, en ellas confluyen múltiples relaciones de poder y precariedades, violencias estructurales y formas de vulnerabilidad. Por ahora, me es difícil saber si constituyen secuencias de actos y de prácticas, si los asaltos en algún punto del viaje de los migrantes están vinculados con las demoras en los trámites que realizan ante las instituciones estatales en México, si la falta de comida se relaciona con la ausencia de derechos. Pero si me aproximo a ellas desde sus efectos, que he llamado desgaste, puedo ver cómo se acumulan en una vida o en un cuerpo, o en muchos, por supuesto, cómo se sedimentan en la relación consigo mismo entre migrantes, mujeres que experimentan violencia, personas queer que son marginadas, enfermos de SIDA a los que se les niega la atención en un hospital, mujeres trans discriminadas, jóvenes de clase trabajadora que son asesinados como el cachorro. Podría añadir muchos otros. Finalmente, me gustaría vincular lo que llamé zonas de presencia, puntos de observación y tecnologías de la desposesión. Decir que uno en español, decir que uno hizo un acto de presencia, significa que quiso hacer notar que estuvo en cierto lugar o en un evento. Lo importante es el acto. Puede ser una presencia esporádica, pero para que resulte debe ser notoria. Sostuve que la visita del embajador y el asesinato del joven en Tenosique cumplieron con ese objetivo, se notaron. Pero esto nos aproxima al tema del registro y los documentos que también mencionamos. Alguien que es inscrito en una base de datos se anota en ella. Es decir, también es notado, se percibe, existe, está presente. Un registro se puede entender como un acto de presencia y una base de datos como una zona de presencia. También pueden leerse como un punto de observación. Para investigar las tecnologías de desposesión necesitamos trazar, que voy a mostrar, si me permiten, otra foto. ¿La ven? No. No, ok, espera un momento.
Ahí sí, ¿no? Para investigar las tecnologías de la disposición necesitamos trazar primero zonas de presencia y puntos de observación que se vuelvan visibles y palpables. Son coordenadas espaciales, temporales, territoriales, pero también políticas en las que una tecnología sucede, se practica, se realiza. El Hogar Refugio La 72 es una zona de presencia y tiene distintos puntos de observación. Pero si queremos afinar más la mirada, podemos argumentar que la entrada del refugio, donde están las oficinas, donde se registran los migrantes y las cámaras de vigilancia, es una zona de presencia importante, pero más delimitada. A un costado de las oficinas hay un mapa de México, el que está en la imagen, que cubre toda una pared y que constituye un punto de observación desde el cual los migrantes pueden observar las rutas hacia el norte del país. Si uno ve con más detalle la simbología del mapa, no sé si se ve más de más cerca. Bueno, esa simbología. Bien. Ok. Si uno ve con más detalle la simbología del mapa, notará que en algunas partes se advierte que ocurren secuestros o asaltos. Desde ese punto, un migrante puede saber que allí operan tecnologías de la disposición, que las tecnologías de disposición que nos interesan. El mapa incluye el Seibo y también la calle donde asesinaron al cachorro. Es decir, contiene los otros puntos de observación que señalé en esta presentación. También muchas otras zonas de presencia. En unos cuantos metros de la 72 podemos encontrar varias zonas de presencia y distintos puntos de observación. En el mismo lugar donde conversé con el muchacho hondureño que dudaba de su nombre y estaban sentados los migrantes descalzos ahí al lado del mapa. Ahí confluían zonas de presencia y tecnologías de la disposición. Esto implica que las tecnologías están situadas y encarnadas y suceden en algunas zonas de presencia y habilitan algunos puntos de observación. Aquí termino. Son palpables, se pueden describir, producen efectos. Quizás digo para concluir que nos permiten recuperar cierto control sobre lo real al evitar el funcionamiento fantasmal del poder y sus intenciones invisibles. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación que creo que es un gran cierre para nuestro ciclo de charlas. Has retomado muchas de los hilos, ¿no?, que otras ponentes han ido soltando y poniendo sobre la mesa en este ciclo. Y bueno, me gustaría inaugurar ahora la sección de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse libres de preguntar lo que quieran, ya sea en inglés o en español, por el chat o en voz alta. Y yo querría abrir con una primera pregunta que de alguna manera retoma algo que planteas muy someramente, muy brevemente en tu presentación y sobre lo que me gustaría que profundizaras. Hoy has hablado un poquito, hoy has hablado de las tecnologías de la desposesión como tecnologías negativas y de pérdida, y frente a lo que podrían o caracterizarse como esto que Foucault define como las tecnologías del yo.
me gustaría justo que ahondaras en estas otras tecnologías que pueden desplegarse y que se despliegan entre comunidades migrantes, en Tenosique, en la 72 y en otros muchos lugares, ¿no? Que forman parte de estas rutas migratorias y que permiten a las comunidades migrantes y a otras comunidades que están de una u otra forma entrelazadas, no solo sobrevivir, ¿no? Esto de la nuda vida, sino les permiten tener una vida con afectos y efectos distintos, ¿no? A estas otras tecnologías de pérdida y de desposesión. Yo sé que es como adentrarnos en un tema muy distinto, pero me gustaría que nos contases un poquito sobre si esta otra forma de desplegarse pues la tecnología, ¿no? Entre estas comunidades y en estos lugares. Voy a escribir la pregunta en inglés, si quieren en el chat, o Lindsay, ¿prefieres traducirla? I'll just translate it really fast. So Maria just thanked Rodrigo for a wonderful talk and said to everyone that feel free to put your questions either in the group chat or you can raise your hand and you can ask your question directly to Rodrigo, or you can put them in the Q&A. So really any way you want to ask a question, we'll take it. And Maria started off the conversation by asking Rodrigo about, so she thanked him for the wonderful descriptions of technologies of dispossession and the theoretical framing as similar to Foucault's technologies of the self. And she wondered if he could speak a little bit more about the technologies and practices of migrants that migrants adopt in the communities that they themselves form, not just to survive, or if it is just to survive, or what kinds of effects, like both what the practices are and what kinds of effects they have in generating communities within migrant practices. Por ejemplo, cuando Foucault describe las tecnologías del yo, una de las posibilidades, bueno, una de las técnicas de las tecnologías del yo es el ayuno, ¿no? Pero el ayuno se realiza para conseguir, digamos, una transformación espiritual, por ejemplo. Es una práctica común en algunas religiones. El hambre, en el caso de los migrantes, si uno dijera, bueno, lo que tienen en común el ayuno y la falta de lo que tiene el ayuno y la falta de comida es una relación con la alimentación, ¿no? En el caso de los migrantes, ese ayuno obligatorio por la ausencia de comida o la imposibilidad de acceder a comida, una comida de mala calidad o escasa, no tiene como fin una transformación espiritual. Es una consecuencia del viaje y de las condiciones en que se realiza el viaje. Por eso, digamos, yo describo las tecnologías de la disposición como tecnologías negativas, en el sentido de que quitan, pero también impiden o dificultan una relación consigo mismo que sea una relación de transformación dignificante, por ejemplo, como sería el caso de las tecnologías Foucaultianas. O sea, producen un yo, si yo escribo y describo mis faltas, por ejemplo, como dice que hacen algunos Marco Aurelio, lo que significa es que puedo ser mejor persona, ¿no? Aquí esa imposibilidad, ese horizonte existencial de transformación y de mejora está cerrado. Lo que el ayuno se va a transformar, la falta de comida es un debilitamiento del cuerpo y una exposición a más peligros. Por ejemplo, hay muchos casos de migrantes que caen del tren, que han caído del tren, que describen hambre, cansancio y falta de sueño, como las condiciones en las que estaban físicamente cuando cayeron del tren. Falta de sueño es también una técnica espiritual. También se podría utilizar como una estrategia de transformación del alma, del espíritu, etc. Aquí es simplemente un resultado, no simplemente, bueno, digo, es un resultado de las condiciones del viaje, ¿no? Entonces, lo que quisiera ahí destacar es que lo que aparece en Foucault como ayuno, aquí aparece como hambre, que en términos materiales parece ser lo mismo, pero sus efectos son muy distintos y la dirección que toman el ayuno y la falta de comida y las condiciones en las que suceden son muy distintas. Por eso digo que las tecnologías de disposición son fundamentalmente negativas, ¿no? Es lo que falta o lo que se ha perdido
y sus efectos son fundamentalmente no efectos sublimes, como podría ser tener una experiencia religiosa, etcétera, sino que efectos de desgaste, que es la exposición al peligro y la exposición a la vulnerabilidad. So Rodrigo used the example of fasting as a technology in Foucault's term, which could be a technology of the self, right? So fasting is used by many religious traditions as a way of spiritual growth. And in the material experience of migrants, they fast, right? They experience hunger. So you could say the material technology and effects are the same. But part of what he's trying to highlight is that even though lack of sleep and fasting and these other experiences of denial that migrants experience are devoid of their spiritual and positive effects, even if the materiality of that technology is the same. And so technologies of dispossession not only rob hunger, not only create these intense challenges, they also take practices and rob them of any kind of spiritual or growth dimension to them as well. And so that's part of the way in which technologies of dispossession are robbed of any kind of positive valence in the subjectification of migrants. Tenemos otra pregunta de Álvaro Herrera. Dice, hola, buenas tardes. Quisiera preguntar por qué las identidades podrían ser consideradas como formas de posesión. Why identities can be considered as ways of possession. Bueno, quizás es una forma un poco... no sé, primero, no sé si todas las entidades son formas de posesión. Lo que quizás habría que considerar es que la genealogía del individuo moderno, que en algún sentido afecta a México y a Centroamérica, la posesión forma parte de la constitución del sujeto. Entonces, digamos, en lo que Atanasio llama el liberalismo posesivo, es un sujeto que posee un cuerpo, que tiene una identidad, y en tanto posee un cuerpo y tiene una identidad, puede tener propiedad, ¿no? Es un ensamblaje. Entonces, digamos, la primera posesión del sujeto moderno, liberal, es una posesión de sí mismo, ¿no? Que se expresa, por ejemplo, en un pasaporte o en un documento de identidad o en una licencia de conducir. Aquel que figura en este documento soy yo, y se ensamblan. Ahora, quizás no quisiera afirmar que todas las identidades tienen una forma de posesión, aunque creo que hay otros procesos quizás de posesión, en el sentido no de propiedad, pero sí de poseer algo que nos da una forma en el mundo. Por ejemplo, pienso en cómo han sido poseídas las identidades trans, ¿no? O sea, que se toman esas identidades para configurarse, por ejemplo, como sujeto de derecho o sujeta de derecho, ¿no? Ahí quizás habría una relación entre posesión e identidad distinta. O sea, en el sentido de que para poseer derechos, para tener derechos, necesito construir una identidad que no es individual, que es una identidad fundamentalmente colectiva y política. So in answer to the question about why thinking of identities as something that is a possession or owned, Parini turned to theories of liberal possessiveness, so that the modern liberal form of kind of political identity and property ownership is based on an idea of owning or controlling your own body and an identity that's associated with that. And therefore, it's the possession of modern identities is often framed in one of ownership, although there are other models. So he was thinking in that tradition, and he said, but in the border, there are other cases in society. Obviously, not all identities are owned. So that's not the only model by which identity gets formed, or that's not the only kind of property model for identity. There's also, for example, trans communities where there is kind of a sense of ownership of an identity, but that's for political and cultural reasons. The ability to claim or perform a trans identity gives people collective rights and perhaps access to certain kinds of rights that wouldn't otherwise be accessible to them. And so there's both this kind of political ownership or claiming of identity and also kind of the property regime of identity that he's referring to in that claim.
Octavio Musino, perdón, tiene otra pregunta. ¿Consideras que los migrantes, quizás más los varones, se enfrentan a un mito del héroe en estos espacios o travesías? ¿O quizás puede considerarse un rito de paso, sin olvidar las necesidades materiales de desplazamiento, por supuesto? Do you consider that migrants, perhaps even more men, face a hero myth in these spaces or crossing? Or is this like a rite of passage without forgetting the material needs of displacement? Creo que hay algo de eso presente, pero me parece que hay en los últimos 5 años hay una transformación de los relatos y de las narraciones y de los motivos que los migrantes y las migrantes dicen para migrar, ¿no? Y creo que hoy día están más centrados en callejones sin salida, especialmente en Honduras. O sea, que no necesariamente quieren migrar, pero es casi la única posibilidad de sobrevivencia, ¿no? Y entonces creo que si los relatos de rito de paso, de digamos, una aventura que siguen presentes de todas maneras, me parece, han dado pie a, digamos, quizás las motivaciones más importantes son la desesperación en este momento, ¿no? Incluso habría que decir que si uno ve fotos de imágenes de lugares donde están migrantes, por ejemplo, les recomiendo Amigos en el Camino, que es una asociación que reparte alimentos en Celaya. Es muy llamativo la presencia de hombres migrantes ya de mayor edad. No conozco los datos estadísticos en este momento, porque el COVID lo ha dificultado todo muchísimo, pero yo creo que al menos el 40% de los hombres migrantes que se ven en ciertas imágenes son mayores de 35 o 40 años. Entonces, esa relación entre juventud y migración quizás se está trasladando, lo que creo que también se está transformando, perdón, lo que creo que también transforma los relatos sobre por qué se migra, ¿no? Eh, Incluso diría que potencialmente podríamos preguntarnos si en vez del mito del héroe o el rito del paso no está el relato del hombre caído. O sea, que migra porque ya no puede sostener a nadie, porque no hay trabajo, porque no hay modo de sobrevivir. Creo que especialmente en Honduras eso se ha intensificado muchísimo, ¿no? Yo lo comencé a detectar en el año 2014-2015 y lo único que he visto posteriormente es que eso se ha vuelto como más claro y más potente, digamos, en el relato de los migrantes. Pero eso no quita las ideas que contiene la pregunta, que también podría leerse así. So Rodrigo just said that, yes, those discourses are present, particularly among youth, but more so than it being framed really as an adventure or a rite of passage, particularly from youth from Honduras, where gang violence and violence is so challenging and totalizing in this moment. People are really what you hear driving that hero story or that rite of passage is desperation. So it's not really as much adventure as kind of this kind of driving desperation, which forces that like drive is very present in the narratives that he's heard. In addition to that, he said, you know, what he's been seeing since 2014 is that many older men are traveling as well. So the kind of tight dynamic between youth and migration, where that hero or rite of passage story may be more present. He wonders if maybe that there's a change in that, although statistics are pretty hard to get right now because of COVID. But certainly in the photos that he's seen of migrants, he's seeing, you know, 40 to 50% of them being men over the age of 35. And in those conversations and in that discourse, the story of the hero or the story of the rite of passage is less present. And he's really identified more of a narrative of the fallen man. So like the driving narrative is, you know, I'm a man who's no longer able to protect and care and provide for my family. And so it's the story of the fallen man that's driving that. And just to point out that there are these kind of
narratives that people use to make sense of their lives, although those shift over time depending on the person and the situation, the context. Bueno, tenemos apenas 2 minutos. Quizás alguien más tiene una pregunta. Rodrigo, yo tengo una pregunta. Me gustaría saber un poco, lo que pasa en Estados Unidos es que como enfocamos demasiado, casi miópico, en la frontera norte, como el lugar importante, el lugar donde cosas pasan, y como reconocemos que la frontera sur se militariza en este momento, se habla de eso, pero me gustaría, porque trabajas en la frontera sur, ¿qué piensas que son? ¿Qué distingue la frontera sur a la frontera norte? Hablas como de militarización, que estos fenómenos empiezan en la frontera sur. ¿Es una réplica de lo que pasa en el norte? ¿Hay algo muy distinto? ¿Cómo piensas que debemos pensar de este proceso que de frontera sur como en su contexto? De frontera. ¿Hay como algo específico de esta frontera o es como un proceso que ocurre en todas fronteras? Bueno, no conozco con mucha profundidad lo que está sucediendo en la frontera norte. Entonces voy a contestar, digamos, o sea, la conozco, digamos, físicamente, etcétera. Creo que un rasgo de lo que está sucediendo en la frontera sur es que en este momento es que el límite son las fuerzas de seguridad. O sea, hay un límite corporal militar, por decirlo así, más que un límite administrativo como podrían ser las garitas en la frontera con los Estados Unidos, viendo desde México, ¿no? Entonces, el problema no es entrar. O sea, los migrantes pueden entrar a México. El problema es seguir el viaje hoy día. Entonces, lo que se ha hecho es crear como muchas barreras en el avance. Entonces, por ejemplo, en la zona de Tapachula o incluso en Tenosique, que son zonas directamente conectadas, directamente fronterizas, hay un rango de unos 50 o 100 kilómetros en las que la gente se puede mover, ¿no? Después de esos 50 o 100 kilómetros comienzan una serie de barreras, fundamentalmente militares, con controles policiales, etcétera, bueno, policial militar como la Guardia Nacional, que impiden el desplazamiento, ¿no? Otra transformación que es muy profunda y que recién estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Tenosique, es que el tren que pasaba, que era un tren de mercancía que venía de Puerto Progreso, iba hacia Veracruz, desapareció porque la trocha del tren hoy día lo va a ocupar el Tren Maya, el proyecto del Tren Maya. Entonces ahí hay una transformación en curso que no sabemos, digamos, cómo va a afectar los procesos migratorios, ¿no? Junto con el cierre de con el cierre de muchos de los albergues que están en torno a la frontera por la epidemia del COVID, ¿no? Entonces, hoy día los migrantes que están transitando en el caso del tren, está pasando lo mismo en Oaxaca con el tren transísmico, ¿no? Que es un tren que conecta Salina Cruz con Coatzacoalcos con Veracruz, ¿no? Que es como un segundo canal de Panamá, pero de ferroviario, digamos, no marítimo. Entonces, ahí yo creo que en el caso del gobierno mexicano, lo que no ha hecho es una infraestructura, como quizás lo hizo el estadounidense, de crear una frontera tecnológica cada vez más difícil de franquear, sino lo que hizo fue una inversión en una infraestructura militar, pero corporal, ¿no? Junto con eso, no creo que no es un programa no están vinculadas las cosas necesariamente entre sí, desaparecen las infraestructuras que han permitido el movimiento de los migrantes, tanto en los medios de comunicación como los trenes, por ejemplo, como los lugares donde podían recibir ayuda, los albergues. Pienso estrictamente en la 72 en Tenosique, que ha estado cerrada casi hasta ahora por el tema del COVID, ¿no? Entonces, me parece que hoy día es mucho más difícil pasar, es más difícil viajar, pero también más costoso y que lo que hablaba sobre el desgaste, etcétera, se está intensificando. Supongo que también lo que se está intensificando es el tráfico de personas.
porque sería el recurso accesible para moverse. O sea, de las formas migratorias anteriores, que creo que también pasa en la frontera norte, ¿no? O sea, ya no puedes cruzar solo, por decirlo así, ¿no? O ese cruce autónomo se va volviendo cada vez más complicado y difícil. Y ahí se abre una brecha, un negocio. Es curioso, digamos, que los traficantes, de hecho, el costo del tráfico de personas ha aumentado muchísimo. No sé si en este momento ya va en $8.000 o $10.000 mover a alguien de Centroamérica a Estados Unidos. Creo que esas son algunas. Lo menciono solo de una manera muy escueta, aunque habría que diferenciar Tenosique de la frontera con Chiapas, porque quizás en la frontera con Chiapas uno ya podría hablar de una zona de inmovilidad. O sea, muchos migrantes estacionados que no se pueden mover, que a los que no se les da asilo ni visas humanitarias, y ahí comienzan a formarse. Acaba de salir hoy día una nueva marcha de migrantes hondureños, de migrantes haitianos hacia el norte del país. Las caravanas de migrantes parecen ser la única estrategia disponible para moverse en este momento, ¿no? Como respuesta de los propios migrantes a la inmovilidad. Muchísimas gracias. I'm not going to translate the whole response. It was wonderful. We'll put subtitles on this later if you want to return, but essentially Rodrigo was saying that the southern border, particularly in Tenosique, is a place that you can still cross somewhat, but there are there have been large changes. So the Mexican government, rather than putting in an administrative border or technological border like the northern border, instead, what we see is a body military border. So it's about a presence, a militarized presence that's stopping movement. And at the same time, some of the supports that allow movement to happen or migration to happen, like migrant hostels and trains and routes, have been disabled because of COVID, but also because of economic shifts. And so it's a shifting moment that has led to an increase in human trafficking. So lots of fascinating things to follow up on. And Rodrigo, we're out of time, but thank you so much. Muchísimas gracias por una charla buenísima que nos hace pensar mucho y nos ofrece como muchas entradas para pensar con la frontera sur. So thank you for ending our cycle as well. This was a wonderful series of talks, and we really appreciate everyone's participation. And again, if you missed any or would like to hear them in the future, please visit our website and you can see Rodrigo's talk subtitled in English and Spanish and all of the rest. And we really appreciate you. Thank you so much. Gracias. Adiós.